Señoras, bien radical, como el águila volar, yo volar, y yo quiero revolotear. Mientras, vamos a basarnos en el texto del día de hoy, que es 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Lo asombroso siempre es cómo Dios presenta su sabiduría a través de sus siervos, sin importar quién sea, pero utiliza su conocimiento, su sabiduría, su experiencia como persona para poder expresar el mensaje. Y en este caso es tan sorprendente lo que dice esta persona pescadora, que nos revela muchísimas cosas. Entre ellos solo quiero hacer relevancia a dos palabras, que es en la que nos vamos a ir desarrollando. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ok? Excelente. ¿Ahora sí lo pueden ver en mi pantalla? Sí, se puede ver, sí. hermano. Excelente. Ok. Ahí está mi pantalla. Ok. Mientras, este versículo es bastante interesante por muchas cosas, hace relevancia a muchas palabras. Me voy a basar únicamente en dos en principio. Esperanza. Porque es lo que ustedes deben dar a conocer. La esperanza que hay en ustedes. Es la demanda de Dios y es la demanda de Pedro también para sus contemporáneos y aún para nosotros por extensión. La demanda de Pedro es: muestren esa esperanza que hay en ustedes. Pero la otra también muy relevante es cuando dice: den defensa. Y normalmente podríamos pensar en contender, o quizás en aquel momento en el que dicen no existe Dios, entonces ahí respondemos. O quizás Jesucristo no murió por nosotros, ahí respondemos. Pero en realidad la palabra es más sencilla, ¿no? Muchísimo más sencilla, no es ten defensa, sino que es mejor traducida, digamos, en algunas otras versiones. Yo tengo la versión de King James Version, dice así: ahorita lo van a ver en pantalla, dice que ahora estén siempre listos, en esta sección, ahora estén siempre listos de dar respuesta a toda persona, a todo hombre. La traducción es tan sencilla que es solo dice den respuesta. Una respuesta a cualquier pregunta que ustedes le hagan. ¿Por qué viene esto? Porque en todo este caos que está aconteciendo, y no solo en este momento, sino en cualquier momento, las personas les van a preguntar: ¿por qué estás feliz? ¿O por qué estás tan tranquilo? ¿No ves lo que está pasando? Podrían tomarlo por: es que él no sabe nada y por eso no sabe cómo alarmarse de la situación. Frente a cualquier pregunta, no importa qué pregunta sea, ustedes tienen que dar razón, respuesta. De eso que a ustedes les da esperanza. ¿Ya? Entonces, cuando yo les pregunté: ¿ustedes están bien? Ahora quiero que piensen y me den razón de esa esperanza en su mente. Eso que les hace estar tranquilos, eso que les hace estar relajados, eso que los hace estar felices, que los hace estar bien. Esa es la respuesta que yo quiero que ustedes me den a mí. Porque al momento de que ustedes compartan esa esperanza en mi corazón, yo me lleno. Y se llenan las demás personas. Personas que necesitan de esperanza en este momento. Sin importar también el tiempo, las personas, cuando ven esas aflicciones, es en el momento en el que más ansían una esperanza.
Y en el momento en el que se hace más visible esa esperanza, porque Dios lo hace ver. La iglesia, ustedes como personas, como hijos, como portadores de la palabra de Dios, son obligados a transmitir esa esperanza en respuesta a aquellos que le pregunten, ¿por qué? No solo en la razón de decir, ¿existe Dios? O en la razón de por qué Jesús murió por nosotros, sino en todo momento que usted le pregunte, ¿por qué? Está en su mente dar razón y llevarlos hasta la posición de Dios, donde está Dios. Llevarlos hasta la presencia de Él y que ellos conozcan, entiendan, reciban, se llenen. Todo eso que está preparado para ellos. Esa era la preocupación de Pedro, que las personas estuvieran preparadas para dar esa respuesta. Como obreros, como ministros, ustedes deben estar preparados para transmitir esa palabra. Pero ahora veremos esa palabra también como esperanza. No es cualquier palabra. No son simples palabras, sino es la palabra que a usted lo llena de esa esperanza. La siguiente pregunta que podríamos hacernos acerca de este texto es, ¿qué es esperanza? ¿O será que yo puedo tener una diferente esperanza a la que tiene mi familia, a la que tienen ustedes? ¿O la esperanza que hay en Guatemala es diferente a la esperanza que hay en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, etcétera, hasta los confines de esta tierra? ¿Es diferente esa esperanza, esa fe, o depende del punto de vista? ¿Saben qué? Ya sé. Depende de cómo se siente en el día. Tampoco. Esa esperanza es constante. Esa esperanza es firme. Esa esperanza no se basa en cualquier cosa, sino en algo férreo, algo inamovible. Cuando nos damos cuenta de que esa esperanza no puede ser otra cosa que la palabra de Dios, nos sorprendemos. Porque algo tan sencillo, algo tan humilde que llega hasta nosotros, nos puede fortalecer tanto a sobrepasar cualquier cosa. Obviamente, no por nuestras fuerzas, sino porque hay alguien con nosotros. La esperanza no se basa en el qué va a pasar, o en los contextos en los que estemos, en los diferentes, no se basa en eso, se basa en el quién, y el quién es Dios. Ese quién es Jesús. Ya nos dimos cuenta de que es Él el que fortalece toda esperanza, toda fe, para dar esa respuesta. ¿Y qué respuesta daría el Señor Jesús en estos momentos? ¿Qué respuesta daría ese hombre lleno de sabiduría, lleno de gracia, para las personas en todo el mundo? Para las personas en su tierra, para las personas en sus tierras. Pensemos en esto. Si debo dar esa esperanza, también yo tengo que estar lleno de esa esperanza para poderla transmitir a otras personas. No puedo transmitir simplemente hojarasca o transmitir aire, sino que esa retroalimentación a las personas hace que todos nos llenemos en conjunto. Normalmente a lo que estamos acostumbrados es que viene un problema, por ejemplo, un problema económico, tengo una deuda. Esa deuda, si yo trabajo por tanto tiempo, yo la logro solventar. Y aquí está mi estrategia. Está bien, lo pensamos, excelente. Logramos después de cierto tiempo solventar esa deuda. Entonces pensamos, yo puedo. Yo tengo la suficiente fuerza.
Yo tengo la suficiente capacidad. Yo tengo la suficiente mente para poder realizar las cosas. Nos olvidamos de Dios. Un ejemplo. Después viene otro problema y ese problema lo volvemos a solventar. Con dificultades, con cualquier cosa, lo volvemos a solventar. Viene otro problema, finalmente con esfuerzos apenas si logramos llegar. Pero ¿sabes qué? Ahora apareció un problema de este tamaño y nosotros nos miremos tan achicados, tan pequeños, que es imposible que nosotros digamos ahora, yo lo puedo hacer. Es hasta ese momento cuando alzamos más arriba los ojos de ese problema y miramos arriba en los cielos, por encima de las nubes, como dice el escritor de Eclesiastés. Donde está el sol, arriba, donde está mi esperanza. Por fin nos damos cuenta de que el centro de toda esperanza está en Dios. No importa si son problemas pequeños, si son problemas grandes, si son problemas por mucho tiempo, si fueron problemas por corto tiempo, en todo ese momento, Dios fue el que realizó las cosas, Dios fue el que alimentó mis fuerzas, Dios fue el que proveyó las circunstancias adecuadas. Ahora, les compartiré esto. Nuevamente, el Salmo 23. Yo ya se los había compartido, pero esta sección no se las leí la vez pasada. Dice Salmos, capítulo 23, Salmos 23, versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esas sencillas palabras han bastado para las personas antiguas, para los primeros cristianos y aún para nosotros para fortalecernos y llenar nuevamente nuestras fuerzas para continuar en nuestros días, para continuar en nuestras labores, para poder expresárselo al mundo y decirlo. ¿Los acontecimientos van a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar en 2, 3, 4, 3 meses? No lo sé. ¿La enfermedad va a pasar? No lo sé. ¿La recesión económica va a suceder? Sí, muy seguramente. Muchas personas van a estar afligidas, empresas van a cerrar. También. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Yo no lo sé. Pero Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo conoce, Él está seguro de lo que va a hacer. Él está seguro de lo que va a preparar. Y nos da promesas fieles, en las cuales nosotros nos sustentamos y arraigamos firmemente en nuestros corazones, porque aquí, justamente aquí yo tengo esperanza, arraigada en mi corazón, para podérsela transmitir a las demás personas. Esta esperanza ahora, que yo se las puedo transmitir a ustedes en una sola oración. Por ejemplo, Pablo expresó en su carta a Timoteo unas palabras tan hermosas, tan potentes, transmitiendo toda su fe, tan férrea, tan fuerte, que no lo iba a quebrantar absolutamente nada. Él dijo, yo sé a quién he creído. Si se dieron cuenta, David dijo, tú me sustentas con tu vara fuerte. Y luego Pablo nos repite nuevamente y nos dice, yo sé a quién he creído. La base de toda esperanza y la base de toda fe está en Dios y en sus promesas. Y nosotros actuamos en conformidad a esas promesas. Esa es la fe. La fe es la acción producida a través de esas esperanzas, de esas promesas que nos da nuestro Señor.
y nosotros obramos en conformidad a esa promesa. Por ejemplo, la primera promesa que se nos hizo y que aceptamos y recibimos fue: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ustedes ¿qué hicieron? Obedecieron. Esa promesa de Dios vino hacia ustedes y les formó una esperanza de salvación, y ustedes actuaron en consecuencia a esa promesa. Yo les tengo otra promesa en estos momentos. Esta promesa nos la hizo también el Señor. Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa promesa de esperanza que ahora llena mi corazón, porque Él venció, porque Él prometió sustentarme con toda su potencia, con toda su grandiosa maravilla, con toda su gloria, va a demostrar esa promesa. Eso es lo que ustedes tienen que darle respuesta. ¿En qué lo sustentan? ¿En qué se están sustentando? ¿En qué están sustentando esa esperanza que tienen? Les quiero dar un ejemplo. Isaías, un gran profeta de Dios, un hombre con potencia de palabra, expresó su grande esperanza en nosotros. En todo su libro, pero quiero leer una parte en específico. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así: porque un niño nos es nacido, pero Jesucristo no había nacido. Hijo nos es dado, pero Jesucristo no había nacido. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios Padre eterno, príncipe de paz. Pero Jesucristo no había nacido. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, su padre, se sentará. Estaban muchísimos años antes, 700, 800 años antes de la llegada del Mesías, pero él ya afirmaba la venida de su Señor. Él ya afirmaba la venida de su Rey y daba gloria a Dios diciendo: un niño nos es nacido. Su imperio no tendrá fin. Su imperio llenará de paz a las personas. Ustedes. No lo había visto, pero tenía esa esperanza de verlo. Y fue sustentado esa esperanza. El Mesías vino. Ahora, esta promesa es dada a ustedes. No se preocupen, porque yo estoy con ustedes. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Qué les parece si cantamos después de esta hermosa y maravillosa palabra que hemos escuchado de Dios? ¿Les parece? Nos apoya Cinti, por favor, con una alabanza, y después del corito nos ayudas a orar por Ecuador. ¿Sí? El tiempo es tuyo. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical.
navegar como el águila volar.